Familia, bienvenidos a Memorias Kawaii. Queremos ser parte de tu experiencia a través de las historias que narramos. Únete a nosotros y creemos bellos recuerdos. ¿La duquesa se unirá a nosotros?, preguntó Gary. El bosque es demasiado peligroso, no es lugar para una mujer noble. Jade, un poco ansioso, le respondió que ya no podía retractarse. Además, no debería ser un problema si ambos la protegen. Para Gary era más fácil decirlo que hacerlo, no había otra opción, debían fingir buscar al duque y luego regresar. En ese momento apareció Nadia muy determinada a encontrar a Luke. Se disculpó por hacerlos esperar. Ellos fijaron su mirada en ella admirados. Jade le dijo a Gary que la duquesa se tomaba más en serio la situación que ellos, así que no iban a fingir buscar al duque, realmente lo harán. Hay que encontrarlo hoy. Jade le informó a la duquesa que tomarían una ruta por la cual puedan pasar desapercibidos. Nadia preguntó si eso era porque los lugareños podrían reconocerlos. Efectivamente era así. No querían que se dieran cuenta de que el duque estaba desaparecido. En ese momento la mansión Staten no tiene heredero ni parientes consanguíneos. Si se corre la voz de que el duque ha sufrido un accidente, crearía un caos en todo el territorio. El punto de vista de Jade era que Luke es tan fuerte, que no se preocupó por alertar, mientras que Nadia sentía angustia, debía proteger a su esposo. Gary se dirigió hacia ella diciéndole que no debía preocuparse, la desaparición del duque era responsabilidad de ellos, podía regresar al castillo cuando ella lo desee. Nadia quería ayudar tanto como pudiera, pues Luke es su esposo. Jade, quien se mantenía silencioso ante la conversación, se sorprendió al escuchar que ella lo llamó esposo. Hace un mes, no hubiera imaginado escuchar algo así. ¿Realmente la duquesa se preocupa por él?, se preguntó mientras lloraba de felicidad en sus adentros. El caballo de Nadia se detuvo, ella miró a su alrededor, logrando divisar algo. Jade le preguntó qué sucedía, ella se sacudió y gritó que había un botón sobre el césped. Efectivamente se trataba de un botón del duque. Sorprendido, Jade se preguntó, ¿cómo podía haber un rastro de él tan cerca? El temor lo invadió. El campo de entrenamiento no estaba tan lejos. Normalmente, ya habría regresado a estas alturas, pero ¿qué pasaría si se equivocó de camino? ¿Y si su visión estaba borrosa por la fuerte lluvia? Con tono de angustia les dijo que se adentraran más en la zona, en lugar de ir al castillo. Su excelencia podría haberse adentrado más en el bosque, así que continuaron su ruta hasta que el atardecer pintó el cielo. Gary preguntó a Jade, ¿acaso no han llegado demasiado lejos? Estaban a punto de abandonar el ducado, podrían encontrarse con los Ems a ese ritmo. Ese nombre captó la atención de Nadia pero no indagó. Los Ems eran una razón más para seguir buscando. Su gracia puede estar en más peligro de lo que suponíamos, advirtió Jade. A Gary también le preocupaba el duque, pero ese no era un lugar en el que deberían estar solos. Le propuso regresar. Lo más prudente era pedir apoyo y volver mañana. Jade sabía que Gary tenía razón. Observó a Nadia, quien también se notaba preocupada por Luke y la situación. Por ahora terminarían, y se pondría en contacto con la orden de caballeros más cercana. Mientras regresaban eran observados por unos hombres misteriosos. Los vigías detectaron que se trataban de soldados de Staten. ¿Qué deberíamos hacer?, se preguntaron. ¿Por qué hemos tenido que tropezar con ellos cuando hemos llegado tan lejos? Jade notó a Nadia sumida en sus pensamientos, se detuvo y le preguntó si le sucedía algo. Ella le dijo que tenía la sensación de que alguien los acechaba. En ese momento una flecha salió en dirección a la duquesa, pero Jade pudo protegerla a tiempo. ¿Qué fue eso?, se preguntó el caballero. Esa área había sido abandonada años atrás. Gary desenfundó su espada y le gritó a Jade que protegiera a Nadia. Eran los Ems, estaban bajo ataque, el enemigo los rodeó. ¿Cómo habían llegado hasta ese territorio?, se preguntaron Gary y Jade.
Los Ems pensaban que los caballeros de Staten estaban allí porque pertenecían a la Resistencia, eran sus enemigos, así que los matarían con excepción de la mujer que los acompañaba. Entonces las espadas comenzaron a chocar entre sí, nadie no entendía qué sucedía, estaba en medio de una batalla. Lo único que la duquesa había escuchado de los Ems, era que habían desaparecido como familia. Un forajido se le acercó por la espalda, intentó atarla con una soga, pero su caballo se asustó y emprendió la fuga. Nadie dejó escapar un grito y se sujetó fuertemente al caballo. Jade quiso detenerla, pero los Ems lo impidieron, no quería que ella se adentrara aún más en el bosque. Cuando le pasó el susto al caballo, disminuyó su andar, había comenzado a llover copiosamente, tambaleándose por el cansancio se preguntó dónde estaba, no sabía si regresar con los caballeros o continuar buscando a Luke, recordó las palabras de Jade, el duque se encontraba en peligro, ¿sería capaz de encontrarlo ella sola? Si volvía con Gary y Jade sería una carga, se sintió mal, pues ella solo era una distracción para los demás. Lloró y tomó la resolución de buscar un lugar donde poder pasar la noche. Mientras avanzaba divisó una cueva, al acercarse notó que había luz en ella, debía asegurarse de que esa cueva no era la guarida de los rufianes que los atacaron, así que se bajó del caballo y silenciosamente se adentró en ella. Al ver su interior se sorprendió, Luke yacía en el suelo dormido con su ropa ensangrentada. Bosque del Norte, día de la desaparición del duque. ¿Cuál es la situación?, preguntó Jade a los caballeros. Ellos le informaron que estaban bien gracias a su excelencia, aunque había un novato que se encontraba en peligro aún. Mientras el cielo rugía y la lluvia caía, Luke se aferraba a las rocas sin soltar la mano de su recluta. Este temblaba y estaba terriblemente asustado, por lo cual no reaccionaba a las palabras del duque. El terreno estaba a punto de derrumbarse, Luke no quería que ambos cayeran, así que utilizando toda su fuerza balanceó al soldado para ponerlo a salvo. Haciendo eso la tierra se desprendió y él cayó, sin embargo, se sacudió y se puso de pie, era muy resistente, le preocupaba la lluvia torrencial pues podría perderse, pero estaba feliz por haber salvado al novato. Tenía el hombro dislocado. Estaba preocupado por dejar sola a su esposa, para ese entonces, ella ya debía estar muy asustada, no quería que sufriera a causa suya, se acomodó el hombro y emprendió su camino de regreso al castillo, tenía que evitar que la duquesa se enterara de lo ocurrido, regresar no sería difícil, pues había estado en ese bosque numerosas veces, solo necesitaba revivir sus recuerdos de la infancia, si lograba recordar el camino llegaría al amanecer, y en cualquier caso, pudo salvar a alguien, así que estaba seguro de que nadie lo elogiaría. Después de deambular por unas horas recordó que su abuelo nunca le había enseñado el camino correcto a seguir, continuaba lloviendo copiosamente y se sentía cada vez peor, su tiempo perdido equivalía a la angustia de su esposa, había terminado dejándola sola nuevamente, cerró sus ojos y se sintió patético. El duque sintió una mano acariciando su rostro, abrió sus ojos y vio a Nadia frente a él, ella lloraba, la abrazó y pensó que aquello se trataba solo de un sueño, le ofreció una disculpa pues debió haber estado muy preocupada cuando desapareció sin decir nada, la estrechó en sus brazos y le dijo que la había extrañado mucho. Ella se aferró fuertemente a él, también lo había extrañado. Luke estaba sorprendido, ¿acaso ese no era un sueño? Realmente ella estaba allí, así era, fue hasta allí para encontrarlo, el rostro del duque enrojeció, creía que ella era como un ángel, ¿qué haces aquí?, le preguntó. Escuché que estabas perdido y no podía quedarme de brazos cruzados, así que seguí a Jade y Gary hasta aquí, respondió ella. Luke se sorprendió al escuchar eso, pues él había ordenado que la protegieran mientras él no estaba, y sin embargo la trajeron a esta situación peligrosa. Fui yo quien pidió unirse a la búsqueda, además Gary y Jade se encuentran en peligro, salimos del territorio Staten y unos hombres nos tendieron una emboscada, tus caballeros intentaron protegerme, pero mi caballo se asustó y huyó del lugar, explicó la joven.
Luke tranquilizó a Nadia diciéndole que ellos eran excelentes caballeros, por ahora debe descansar y mañana saldrán a su encuentro. La joven tenía su ropa mojada, se sentía muy incómoda, preguntó si podía quitarse la ropa. Luke accedió, le pidió que se pusiera cómoda, así que Nadia procedió a quitarse la ropa. Cuando lo pensó mejor, concluyó que su ropa interior también debía estar mojada. Al verla, el duque se alejó pues no quería que sus bajos instintos lo traicionaran. Tal vez sea porque estamos en una cueva, pero hace un poco de frío, dijo la joven. Él se levantó y le dijo que traería más leña. Escuchar eso confundió a Nadia pues parecía haber suficiente leña allí. Solo pensé, dijo la joven, ya que hemos estado separados por tanto tiempo, podrías abrazarme, así que se sentaron juntos frente a la fogata. Nadia se sintió confortada, pero Luke estaba muy incómodo y tembloroso. La duquesa quería saber cómo se sentía, si algo le dolía quería saberlo. Él le aseguró estar bien, y que lo que tenía no eran más que simples rasguños, pero por dentro maldecía su cuerpo. Todo esto era por su indecencia, pero todavía no había aprendido la lección. Juró cortar el problema de raíz al volver al ducado. «También te mojaste con la lluvia», dijo ella, «no deberías quitarte la chaqueta. Me preocupa que puedas resfriarte». La euforia se apoderó de Luke, quien se abrió la chaqueta de forma violenta. Al descubrir su torso, Nadia notó mucha sangre y se alarmó. Debían hacer algo. «Estoy bien, no me duele nada», dijo Luke, «es solo un rasguño de cuando estaba salvando al novato. Se curará pronto, pude salvar la vida de alguien, así que esto no es más que un pequeño precio a pagar». Nadia apretó sus manos, temblorosa repitió, «¿Pequeño precio? ¿Cómo puedes decir eso?». Luke intentó explicar que el novato estaba en grave peligro debido a la lluvia, hizo una pausa y luego continuó, «No hay necesidad de preocuparse». Nadia rompió en llanto, él se disculpó, «No estoy acostumbrado a que otras personas se preocupen por mí, he sido así desde que mi abuelo comenzó a criarme, por eso fui conocido como una bestia, nunca se me ocurrió que te preocuparías tanto por mí». Nadia lo abrazó y dijo que estaba orgullosa de él por salvar a alguien. Aún así, no podía felicitarlo por eso. ¿Tiene acaso una idea de lo preocupada que estaba? Él se disculpó y prometió no volverlo a hacer. Él procurará su seguridad y bienestar. ¿Lo prometes?, preguntó la joven. «No puedo evitar preocuparme por ti, porque no eres una bestia, eres mi querido esposo». Lo tomó del rostro y le dio un beso. Eso fue mucho para el duque, quien quedó desvanecido. «Asegúrate de que te traten las heridas de inmediato», dijo ella. Luke estaba bien, de todos modos, no era como si tuvieran medicinas o vendajes. Nadia lo pensó, aún así, no quería que empeorara. «No te preocupes, yo me encargaré de eso», le dijo agarrando su falda.